Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia. Al contrario, gracias a vos por esta oportunidad. Ministro, ¿qué podés decirnos? ¿Vos fuiste invitado a esta reunión? ¿No fuiste invitado? ¿No tenías conocimiento? Después ya tuviste conocimiento de la participación de tus colegas. ¿Qué podés decirnos como integrante de esa máxima instancia judicial que lidera, lógicamente, un poder importante del Estado como es el poder judicial, doctor? Mira, yo no tenía ninguna información, no sabía que se estuvo organizando ninguna reunión, ni mucho menos que la misma se haya realizado. Hoy me desayuno con la información a través de los distintos medios. Así es que me tomó de sorpresa, no sabía, honestamente. Mm. Pero vos pudiste conversar con tus otros colegas si estuvieron o no estuvieron. Vos no recibiste ninguna información, o sea, no tuviste, o sea, no te invitaron a vos para participar de una reunión en Burú Villaroga. No, no me invitaron, no hablé todavía con ninguno de los colegas. Eh, como es respeto, que si yo no tengo confirmada la reunión, no tengo por qué dudar de las publicaciones, pero ninguno de los colegas me confirmó. Y como ninguno me confirmó, tampoco me atrevo a preguntar porque si se hizo la reunión sin que nos inviten a algunos, evidentemente los temas tratados no eran temas en los cuales nosotros podamos colaborar, o de repente temas en los cuales tengamos que estar informados, y es que hay que respetar. Estamos en un cuerpo colegiado y de repente hay temas que repito, son manejados por algunos y por otros no. Yo entiendo, toda la vida práctica, toda mi vida pública estuvo marcada por ser parte de cuerpos colegiados, y sé que las cosas funcionan así. Y si participaron, o si vos cómo ves como integrante de la máxima instancia judicial reuniones de este tipo, sobre todo si no se dan, no se informan como una agenda oficial. Mira, mi política siempre fue muy clara, Carlos, y solemos hablar, y vos inclusive sos uno de los críticos míos por esa postura, pero mi política, mi línea es siempre, o sea, ¿por qué no hablar con el presidente de la República, pero hacerlo públicamente? No digo decir públicamente, sino publicitar, es decir, nos reunimos con el presidente de la República para tratar temas que tienen que ver con el gobierno del Estado, porque la Corte Suprema de Justicia forma parte del gobierno del Estado. Y si eventualmente surgen temas que uno quiere comunicar públicamente, no comunica. Yo nunca soy partidario de reuniones secretas cuando se trata de cuestiones que afectan a la institucionalidad de la República. Entonces, y esa es mi opinión al respecto, ¿verdad? Independientemente de los temas que se hayan tratado, no es un buen mensaje para una república. Los líderes de la república, los líderes institucionales de la república, sobre todo en estos tiempos de hegemonía absoluta de la idea de transparencia, que los líderes institucionales de la república tengan reuniones secretas para decidir cosas que tienen que ver precisamente con la república. Espero que no sea este el caso, ¿verdad? Pero es un tema que se ha instalado, y repito, yo por lo menos me enteré hoy a través de las publicaciones de los distintos medios. Bueno, ministro, y pasando a otro tema, ¿cómo tomás vos, si analizaron en la Corte, en la sesión del lunes pasado del Senado, donde vos tuviste muchísimo tiempo y conocés, lógicamente, por tu experiencia vivida, ¿verdad? No es que te contaron, hubo fuertes críticas de parte de algunos parlamentarios a la Corte con reacción. Algunos dijeron la Corte tuvo una muy tibia reacción en el tema de la mafia de los pagarés. Algunos ya hablaron ahí de un juicio político, otros hablaron de usar el mecanismo de control entre poderes que habilita la Constitución, para usar términos así más delicados. ¿Cómo vos tomás
esas críticas, estos cuestionamientos de parte de los senadores a la gestión de ustedes como integrantes de una máxima instancia judicial? Sí, gracias Carlos por la pregunta, muy interesante. Voy a tomar esto desde dos aspectos. Desde el aspecto técnico institucional, yo no tengo la más mínima duda de que la Corte ha reaccionado convenientemente, conforme a la ley, conforme a la Constitución y conforme a las responsabilidades institucionales, sobre todo de superintendencia del Poder Judicial. Mm. Porque sabemos que se tratan de procesos civiles, o sea, procesos en donde hay disputas entre intereses privados. En el proceso civil, vos sabés perfectamente, rige el principio del interés es la medida de la acción, ¿verdad? Eh, como te voy a decir, rige a instancia de parte. Entonces, los jueces, esto pasa en Paraguay, no es la teoría que yo sostengo, pero la gran mayoría te dice, los jueces en el proceso civil tienen que ser una especie de árbitros, y las partes deben arrimar las pruebas, hacer las peticiones y en base a eso ir resolviendo. Bueno, a la Corte nunca llegó ninguna denuncia formal de ninguna parte sobre este tema. Nunca llegó. ¿Qué es lo que llegó a la Corte? Una denuncia pública que hizo un colega abogado, no sé si fue a través de tu medio, creo que fue a través del observador precisamente, no recuerdo, pero se hizo una denuncia pública y de esa denuncia pública, periodística, se toma la Corte y ordena la auditoría. En esa auditoría se detectan las irregularidades. A partir de eso la Corte ordena sumarios administrativos, suspensiones de magistrados, magistradas, actuarios, actuarias. Se remitieron los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Se remitieron los antecedentes al Ministerio Público. Se remitieron los antecedentes a la Contraloría General de la República para que haga los controles patrimoniales pertinentes. Remitimos al Parlamento una serie de proyectos para modificar la legislación vigente porque hay aspectos que tienen que ver con la legislación. Por ejemplo, la cantidad inmensa de expedientes que tienen algunos juzgados de paz no es responsabilidad de la Corte, es porque la ley que define las competencias de los juzgados de paz tiene esa consecuencia, la cantidad de funcionarios, etcétera, etcétera, cómo se tramitan los juicios ejecutivos. No podemos modificar desde la Corte, porque esas son legislaciones, es potestad del Parlamento. Bueno, todo eso, y si no, yo no tengo la más mínima duda que en ese sentido hemos reaccionado convenientemente. Ahora, el aspecto político es otra cosa y no puedo opinar, o sea que, porque eso justamente es una cuestión política, depende de los sectores, tendrán una determinada visión política, a algún sector le puede convenir presentarse como que quiere reformar el Poder Judicial y plantea barrer con el Poder Judicial, otros quizás tengan otra visión. Ese es un discurso político, un posicionamiento político, del cual no puedo opinar. Yo que estuve en el Parlamento sé perfectamente que esto es así y la discusión política va por otro andarivel. Ahora, en lo que tiene que ver, repito, con lo institucional y técnico, pero estoy dispuesto a debatir en cualquier ámbito con cualquiera para demostrar la reacción de la Corte. Ahora, y para demostrar que la reacción de la Corte ha sido estrictamente legal, constitucional, muy eficaz y eficiente. Bueno, y ahí te pregunto justamente, y como vos decís, siempre hablamos, discutimos, a veces coincidimos y no coincidimos. Vos sos un acérrimo, se dice, porque a veces allá voy cuál ese diccionario, defensor de, valga la redundancia, del derecho a la defensa. En esas Sí, auditorías, en esas auditorías que ustedes mandaron a hacer, y esa parte reconocemos todos, y se quedó plenamente corroborado y comprobado, doctor, que los juicios fueron llevados adelante sin la intervención de la parte demandada. Y eso no puede existir ni puede darse en ningún proceso acá en Paraguay ni en el mundo entero. Entonces, la situación que se dio es sumamente grave, no se puede terminar con una auditoría. Y yo,
como ministro de la Corte, tengo que hacer hasta lo imposible de revertir esa situación. Y no puedo tolerar, no solo como ministro de la Corte, sino como ser humano, me tengo que indignar que sin expediente se le siga descontando a las víctimas. No se puede ni dar eso, doctor. No se puede dar acá en Paraguay ni en ningún país del mundo. Y eso que se sigue dando. Y eso les tiene que preocupar a ustedes. Y ante eso tienen que reaccionar y decir cómo tenemos que solucionar esto, que aparezcan los expedientes, que allanen los estudios jurídicos. Vaya pico o figurata 50.000 causas en el juzgado de paz de la Recoleta y oficialmente aparecen 25 o 20.000 expedientes. ¿Dónde están los expedientes fantasma? ¿Cómo van a aparecer resoluciones sin expedientes? Se tiene que llegar al fondo. Ese es punto uno. Y punto dos, no fueron ninguno capaces de recibirles a las víctimas. Va ella picona pejendumo, hay pendera pichá, boriajú. Dape recibimos, hay pende despacho, pejendujanguape y lamento por lo menos nape solucionamos. Ahí no se me acuerda el problema. Va ella pico doctor, vos sos del campo. Acá nosotros le recibimos, acá en la radio le recibimos a los señores que vienen a lamentarse contra una justicia deplorable. Y ustedes cuando le escucharon a ni una víctima. Ni peteíme cuando te recibí, jala pende custodia, pende seguridad que tú, o detenemos a un miojoaco lleve a audiencia en la presidencia de la Corte. Son cuestiones de sentido común nomás, ministro. A mí que ese es el discurso demagógico, pues. No es demagógico, ministro. No, ya ni tañen, todos los días era víctima, o sea, permanentemente yo hablo con las víctimas, se les recibe. También mis otros colegas recibieron a las víctimas. Recuerdo de una de las últimas veces que fueron recibidas las víctimas, entre otros estaba el ministro Ramírez y no sé quiénes otros, también los recibió a la coordinadora. De ahí sale la coordinadora y pide el juicio político a los ministros de Corte. O sea, la Corte se muestra bastante abierta en ese sentido. Ahora, va él ya por la Corte. Por donde va él con mi jueza de cuera vida. Va ya por la Corte de cuera vida. Oye, suspende paso de cuera, o suspende eso de la Corte, o remitir. Bueno, muy bien. Vamos por parte, dijo el legislador. Sí. ¿Hasta dónde puede la Corte, hasta qué medida puede tomar la Corte con la jueza? Y hasta suspensión. Así mismo es. Bueno, y después remitimos los antecedentes al jurado de enjuiciamiento y al Ministerio Público. Jurado de enjuiciamiento. Muy cuando voy a poner, pues. Ahora, él no hecho de coña ya nada, o cuando tú ya por ley, porque dejar el sistema acusatorio, porque puede tener pueden y con el corte o ordenata para la fiscalía ni los dueños de la acción. A la fiscalía no ya pongan el allanamiento, más a la cuanto en el lugar proyectar la documento fuera, o ya pongamos la imputación y la acusación. Ese es un trabajo distinto, un trabajo que corresponde al Ministerio Público. Lo otro corresponde al jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, no te olvides que nosotros, o sea, que la Corte tiene que seguir manteniendo su rol de imparcialidad, porque todos los casos pueden terminar en la Corte. Imparcialidad jurisdiccional, digo. Pero institucionalmente fuimos muy claros. Se tomó intervención, se suspendió a las magistradas, se cambiaron actuarios, cambiaron a las mujeres. Creemos que hay que modificar la ley, porque si no se modifica la ley, de un tiempo a esta parte va a pasar lo mismo que en el jurado de enjuiciamiento. Cada tanto hay escándalos y bueno, nos asustamos todos y como no se cambia la ley, nos pasa un tiempo de vuelta a otros escándalos y así sucesivamente. Y en realidad hay que modificar el sistema de funcionamiento de la institución. Bueno, nosotros creemos también que en este caso hay que modificar la ley de competencia de los juzgados de paz. Pero mientras tanto vamos tomando medidas sumamente drásticas hasta donde nos permiten las legislaciones vigentes, la Constitución y compañía. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros tomamos medidas administrativas en lo que tiene que ver con impulso de las acciones penales,
medidas investigativas, recolección de pruebas, etcétera, etcétera, es potestad del Ministerio Público. Y en lo que tiene que ver con la destitución o no de magistrados y magistradas, es competencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y yo te digo, yo permanentemente hablo, pero con miles de víctimas, cuando estoy ni los fines de semana estando en Pilar con la familia, recibo siempre a las, sobre todo y no es de ahora, esto veníamos trabajando hace mucho tiempo, sobre todo con los docentes, porque como fui ministro de Educación, muchos docentes se me acercan y siempre les digo, es chico el aprender a tarde, te dicen docentes, la pechita, yo voy a aprender, y siempre llamamos, tratamos de solucionar el tema, pero no, es que no se los escucha. Ahora, es un tema complicado, hay miles de víctimas y de repente no se les escucha a toditas. Y otra cosa, lo que pasa es que parece que este aspecto, por ejemplo, no se le da mucha visibilidad. No hace mucho tiempo, en el pleno de la Corte se informó que más de 20.000 expedientes de oficio, rompiendo con la tradición de que las partes deben hacer los pedidos de oficio. Los distintos juzgados de paz quitaron más de 20.000 expedientes. Y nos hablan más o menos que son 17.000, 20.000 víctimas. Y de oficio, varios juzgados de paz que citamos en el informe, quitaron más de 20.000 expedientes. Es decir, cerca de 20.000 personas quedaron liberadas de una situación sumamente penosa, por iniciativa, por medidas tomadas de oficio por el Poder Judicial. Y eso se toma porque esas medidas se tomaron porque hay un apoyo institucional de la Corte Suprema de Justicia. Todos esos aspectos se reconoce, se puede decir que está bien e incluso también se puede hasta aplaudir, digamos, porque, como te digo, esos son aspectos objetivos e innegables. También he visto que en el informe, como me hicieron notar ayer, ¿verdad? Porque a veces nace, pues, antes de Pajagua, me llamaron ayer a la tarde y me dijeron, acá hay un dato de 8.000 y tantos expedientes que fueron declarados caducos. Y esto, ese es uno, pero ese era una obligación del juez, una obligación por ley. Y el juez que no hizo ese trabajo ignoró la norma. Eso no se puede contar como un logro. Carlos, escúchame, Sí, sí. escúchame. Nosotros les suspendimos. Hasta eso no podemos hacer otra cosa, no lo podemos destituir. Nuestra potestad es potestad del jurado de enjuiciamiento. Remitimos esos antecedentes al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue si hay delito penal o no. Y remitimos a la Contraloría General de la República para que haga ese estudio de correspondencia patrimonial para ver si algún secretario, ujier, magistrado, etcétera, tuvo algún aumento patrimonial incompatible con sus ingresos. Todo eso hicimos. ¿Qué más tenemos que hacer? El equipo que tenemos, la Sala Civil, la que encabeza porque es su área, trabajó con el Poder Legislativo para consensuar nuevas legislaciones para mejorar un poco el funcionamiento del sistema. Así es que, y además, no es esta Corte la que inventó el sistema del juicio ejecutivo. La legislación sobre el juicio ejecutivo viene hace mucho tiempo y es casi universal. Entonces, tampoco nos culpen a nosotros del funcionamiento histórico secular del sistema, porque el juicio ejecutivo se ha inventado precisamente para que aquellos que otorguen préstamos puedan recuperar rápidamente su dinero. Y obviamente, lastimosamente, se presta a situaciones de abuso. Pero la regulación, la naturaleza, los plazos, etcétera, propios del juicio ejecutivo no son inventos de esta Corte. No, de hecho que eso no se discute porque eso está en la norma. Ahora, la tramitación es el problema. O sea, ¿cómo, por ejemplo, se puede permitir que esos juicios se hayan llevado? Esa pico peteín juezpe. No llamamos ahí la atención de que de 150 expedientes, como dice la auditoría en el juzgado de paz de Luque,
Los 150 fueron notificados Guaú por el UJIER y ninguno de los 150, ninguna de esas personas que supuestamente fueron notificadas intervino en el juicio. Eso nomás es lo que se cuestiona, no el procedimiento, porque el procedimiento está en la ley. Muy bien, Pero, muy bien, muy bien, pero te pregunto, ¿y qué culpa tiene la Corte de eso si nosotros no tenemos información de eso? no, y de hecho, ¿qué Apenas nos hicieron? enteramos, apenas nos enteramos y se tomó medidas también con el juzgado de paz del Luque. No, no, Porque de hecho, escuché eso que se reconoce. claro, escuché que alguien dijo, lo que pasa es que los juzgados están cerca de la Corte y no tiene nada que ver la distancia material. Estos son llamados hechos institucionales, o sea, son irregularidades que se cometen sobre papel. Entonces, tenés que ir, a ver, o alguien te hace una denuncia o te llega la información vía denuncia pública, como en este caso, ahí reaccionas. Pero ¿cómo la Corte va a ir revisando los millones de expedientes de todo el país? Porque además no corresponde, porque ahí van a decirnos que es cierto, eso también implicaría avanzar un poco sobre la autonomía de los jueces. No te olvides eso, que los jueces tienen autonomía en su actuación. No puede la Corte ir a meterse nomás, porque eso muchas veces se olvidan. En materia jurisdiccional, el juez de paz es soberano en lo que es su potestad jurisdiccional. No puede la Corte ir a meterse y sentarse en su silla y decirle, esto usted tiene que resolver de esta manera, usted tiene que resolver de aquella manera. ¿Por qué? Porque es su competencia. Él tiene la jurisdicción, él debe decir lo que es el derecho en ese caso. Y si alguien se siente perjudicado, debe hacer la denuncia pertinente. Yo entiendo, ahora estamos, y lo que estoy diciendo por ahí no es políticamente correcto, pero es importante también, a pesar del momento complicado, no hay que renunciar totalmente a la verdad, porque eso es finalmente lo que va a fortalecer la institucionalidad de la República. Pero ahí, doctor, hay una situación de emergencia. Y si yo noto, Sí, hay que atacarlo, sí, Carlos. sí, Justamente, fíjate, porque hay una situación de emergencia. Excepcionalmente, revisar la historia del proceso civil en Paraguay, mm, de 1870 en adelante, revisar. A ver, ¿cuándo de oficio 23.000 expedientes fueron finiquitados de mm, oficio? Nunca, nunca, porque rige el principio del interés de las partes. En este caso, precisamente porque se está en una situación de emergencia, excepcionalmente, y teniendo una lectura correcta de la situación de emergencia, siendo conscientes de que hay miles de compatriotas perjudicados, de que hay miles de víctimas, de que hay miles de personas que empezaron con una deuda de 500.000 y que esto terminó convirtiéndose en 50 millones. Sabemos que son situaciones de estafa, etcétera, etcétera. Y porque estamos en un Estado constitucional de derecho, el Poder Judicial excepcionalmente finiquitó más de 20.000 expedientes de oficio. y es lo mínimo que podía hacer ante 330.000 embargos irregulares. Es lo mínimo. O sea, si vamos a ir a eso, Bueno, a las pero a estadísticas, ver, entonces es que nunca tampoco existió un me precedente de estás un... corriendo. ¿Eh? No, me estás ¿Cómo? corriendo la límite. Bueno, si hay más de 300.000, bueno, te pregunto, ¿cuántos de esos llegaron formalmente a la Corte? No, no ¿Vos llegó a la sabés? corte, no llegó a la corte. A ver, Bueno, y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la Corte? Ahora, porque hubo una denuncia pública, la Corte, denuncia pública, mediática, la Corte activa su auditoría. Me vas a decir, es lo mínimo que se puede hacer. Y bueno, es lo que hicimos. bueno, ahí te pregunto también, doctor, la responsabilidad de la corte es política, no que haya llegado o no haya llegado, no importa. Y vos decís, tenemos que Bueno, y porque es respetar la política, independencia. bueno, muy bien, y porque es política, Mm, por una denuncia mediática, sí. por una denuncia que se hace ante la polis, que es la sociedad, la Corte reaccionó. Mm, Administrativamente, mm, políticamente mm, reaccionó la Corte. mm, No fue una medida jurisdiccional. mm. No, por eso te digo, o sea, esa responsabilidad política, vos me estás diciendo, y es correcto, y esto está protegido en la Constitución, la independencia de los jueces, que ustedes no pueden interferir. Pero acordate que esa responsabilidad, ustedes van a cargar políticamente con esa responsabilidad.
Entonces, yo creo que la estrategia que se debe tomar es, señores jueces, che, dai- acá en ese sentido se va a actuar y ahora queremos en esta línea porque estamos ante una situación de emergencia. Estamos ante 17.000 compatriotas que fueron perjudicados. Tenemos que revisar de a uno lo que hay y lo que se tenga que suspender ahora, pero ahora, ayer no hoy, ni ¿Y qué, mañana. Ayer y qué tenía te, que y ser. qué te Carlos, ¿y Sí. qué te parece que hizo la Corte? Me decís 17.000 víctimas, más de 20.000 finiquitados de oficio. Mm. Pensar que eso surgió por generación espontánea, No, que salió nomás como hongo, no. que salió nomás como hongos, porque hay humedad y está por llover, salieron los hongos, como el cucumelo de esto salió nomás. Mm. No, eso salió porque hay una decisión política e institucional de la Corte ante una situación de emergencia. Ahora, lo que la Corte dice, señores, este es el sentido, hay que restablecer la legitimidad, hay que tratar de recuperar la confianza en el Poder Judicial, revisen. Ahora, nosotros no nos metemos en cada expediente porque eso tiene que hacer el juez de la causa. Ahora, la definición de la política institucional hace la Corte. Bueno, ¿qué mejor prueba de ello? Repito, vos me hablas de 17.000 víctimas. Yo te hablo de más de 23.000 expedientes finiquitados de oficio. Bueno, y ahora, ¿qué mensaje le podemos dar a la víctima? Pues yo te digo, sinceramente, ministro, discúlpame que te tutee, en el sentido de que como vos siempre sos abierto, entonces siempre tenemos este tipo de trato porque coincidimos, a veces, muchas veces no coincidimos, pero sí da gusto conversar porque esto es importante debatir qué podemos, ese no fue un buen camino, ese no haber conversado, recibido por lo menos entre 5 o entre 6 ministros y hayan Pero ustedes yo hablo, permitido. Carlos, Sí. no me puedo poner ese sombrero, no me Mm. puedo poner ese tallo. Mm. Yo nunca me negué a conversar con las víctimas, nunca hablo siempre con ellos, conmigo pueden conversar en cualquier lado. Yo soy alguien que en Pilar, preguntar en Pilar, yo camino la calle tranquilamente, solo con mis hijos, me pueden hablar, me pueden llamar, me escriben, etcétera. Yo no me niego nunca me negué a hablar con las víctimas. Hubo ministros que recibieron a las víctimas, se los escucha. Fíjate si nos habremos escuchado, si planteamos todas estas medidas que te estuve diciendo, planteamos nueva legislación sobre cómo deben manejarse los pagarés. Inclusive muchos nos llamaron la atención, nos decían, atiendan porque el tema del pagaré, el sistema de crédito es esencial al capitalismo. El capitalismo para el capitalismo es central, es neurálgico el buen funcionamiento del sistema de crédito y para eso tiene que haber una libre circulación, etcétera, etcétera. Pero con todo eso planteamos medidas para que haya un mayor control en cuanto a la circulación de los títulos de crédito. Entonces, eh, bueno, no sé qué más debemos hacer. Yo te puedo hablar en lo personal, nunca jamás, yo no tengo en mi despacho a nadie se le intentó detener, ni nada por el estilo, en absoluto. Bueno, ¿qué mensaje final le puedes dar a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, a la ciudadanía en general y a las víctimas de la mafia de pagarés en particular, doctor? Y agradeciendo enormemente este tiempo tuyo valioso que nos concediste. Que desde la Corte vamos institucionalmente y personalmente vamos a seguir haciendo el esfuerzo para desmontar cualquier estructura que sea propicia o que promueva la corrupción. Entonces, necesitamos hacer muchas cosas, hacer reformas estructurales. Necesitamos nueva legislación sobre distintos aspectos de funcionamiento, sobre todo de los juzgados de paz y de los títulos de crédito. La Corte va a atender con prontitud cualquier planteamiento jurisdiccional que se haga sobre los expedientes en concreto y también con la mayor eficacia y eficiencia posible cualquier planteamiento desde la perspectiva que tiene que ver con la superintendencia. En eso vamos a seguir trabajando y somos inclaudicables. Esto, repito, lo digo a título personal e institucional y siempre abiertos a escuchar a las víctimas en absoluto. Nos negamos
repito, yo nunca me niego a conversar con nadie, aún con aquellos que de repente yo sé perfectamente que no tienen la más mínima consideración hacia mi persona o la más mínima consideración hacia mi postura. Repito, a la corte, en la corte se recibe a las víctimas, hay una coordinadora, yo no, a mí nunca la coordinadora me solicitó una, una, una reunión, pero con mucho gusto les puedo escuchar, por más que ellos digan, nosotros consideramos que los 9 deben irse afuera, y perfecto, eso seguiremos conversando, pero de ninguna manera uno se niega a conversar, y esa es nuestra obligación como servidores públicos. Ahora, tengamos también en cuenta que hay leyes, que hay normas, que hay regulaciones que limitan la actuación de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema no tiene la libertad que tiene, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, no tiene la libertad que tiene otras entidades para tomar ciertas medidas, porque nosotros tenemos esas dos dimensiones. Tenemos la dimensión de la superintendencia, que tiene que ver con lo administrativo, pero nunca podemos despojarnos de lo jurisdiccional, donde tenemos que tratar de tenemos que mantener siempre la neutralidad, porque finalmente podemos entender en cualquiera de los conflictos que se están desarrollando. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un excelente resto de jornada y un muy buen fin de semana. Muy amable como siempre, doctor. Igualmente, Carlos, para vos y para tu audiencia. Bueno, así estuvimos conversando entonces, Elvio, con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos, que nos confirmaba en primer lugar que él no recibió esa invitación para participar de